Nunca ignores estas 5 señales de neuroinflamación que casi siempre las ignoran. La neuroinmunología es un campo que se dedica a estudiar las interacciones fisiológicas que existen entre el sistema nervioso central y el sistema inmunológico o sistema de defensa. Una de las áreas de mayor interés es la neuroinflamación, que se activa luego de cualquier proceso patológico inflamatorio o infeccioso y que involucra el sistema nervioso central, generando toda una serie de respuestas de adaptación. Pero, ¿sabes exactamente qué es la neuroinflamación y qué relación tiene con enfermedades como el Alzheimer? ¿Sabes cuáles son los síntomas o señales de que hay neuroinflamación? ¿O cuáles son los tipos de neuroinflamación y qué factores del medio ambiente puede provocar neuroinflamación? Pues de esto y mucho más hablaremos en este interesante video. No te lo pierdas. ¿Qué es la neuroinflamación y qué relación tiene con el Alzheimer? La neuroinflamación se considera en la actualidad una enfermedad que se produce posterior a la liberación de toda una serie de sustancias proinflamatorias o mediadores inflamatorios dentro del sistema nervioso central. La neuroinflamación es el eje de estudio de todo un conjunto de trastornos neurodegenerativos que pueden tener como punto inicial este fenómeno neuroinmunológico. Enfermedades como el Parkinson, la enfermedad de Alzheimer o enfermedades de Huntington, así como el estrés postraumático y otros trastornos crónicos, se han vinculado con este fenómeno de neuroinflamación. Puede estar bien, puede estar relacionada a infecciones sistémicas o incluso presentarse en ausencia de algún proceso patológico agudo. Se caracteriza por una primera fase en la cual hay síntomas en el cuerpo que simulan un cuadro infeccioso agudo y luego pasa por una fase crónica que persiste por mucho tiempo y que se caracteriza por cambios que traen como consecuencia una serie de manifestaciones clínicas inespecíficas, de las cuales hablaremos en este video más adelante. ¿Por qué se inflama el cerebro? Antiguamente se pensaba que el cerebro estaba constituido principalmente por neuronas y que el resto de las células que se conseguían en el tejido cerebral eran fundamentalmente células de sostén que permitían o mantenían la estructura cerebral. Pero ya sabemos con certeza que las neuronas representan solo el 10% de todas las células del cerebro y que el 90% restante están conformadas por las células llamadas gliales o neuroglias, que tienen una función muy importante para la eliminación de desechos y mantenimiento de la estabilidad y el buen funcionamiento neuronal. Por tanto, de su buen desempeño depende la aparición de algunos tipos de enfermedades, entre ellas neurodegenerativas. Las células gliales, entre otras funciones, contribuyen a la interacción entre todas las neuronas, lo que es fundamental para todos los procesos cognitivos. La neuroinflamación se presenta cuando hay un daño cerebral directo como un traumatismo o una lesión cerebral, pero también en procesos inflamatorios como las enfermedades autoinmunes, diabetes, ingesta de alimentos inflamatorios o en caso de intoxicaciones alimentarias, en el consumo excesivo de alcohol, infecciones virales generalizadas, enfermedades crónicas como la enfermedad hormonal, que pudiera ser factor desencadenante de neuroinflamación. Esta neuroinflamación demanda de las células gliales una serie de acciones restando o alterando, por tanto, su función normal en la interacción entre las neuronas. Nunca ignores estas 5 señales de neuroinflamación. El proceso de neuroinflamación puede producir síntomas de acuerdo a la severidad del proceso inflamatorio. Sin embargo, podemos decir que existen 5 señales o signos importantes de neuroinflamación. Todos son signos inespecíficos que pueden presentarse en numerosos procesos patológicos, pero que pueden estar ocurriendo durante mucho tiempo de forma inadvertida, sin que la persona pueda vincularlos a algún trastorno inflamatorio en particular. Número 1. Cambios en el apetito. Los cambios en el apetito es uno de los signos más importantes de neuroinflamación. Estos cambios pueden ir desde comer en forma compulsiva con numerosos antojos en el día, como también pérdida del apetito sin que haya alguna causa aparente.
Estos cambios del apetito están siempre muy vinculados al estado de ánimo, bien sea depresión o ansiedad, pero forman parte en muchos casos de neuroinflamación. Número 2. Mala calidad del sueño. El sueño no reparador, bien sea porque sean pocas horas, porque se sufre de insomnio, de conciliación o de inducción, o bien levantarse en la mañana sintiéndose agotado y cansado, como si no se hubiese dormido lo suficiente, son señales inespecíficas de que puedes tener neuroinflamación. Número 3. Neblina mental. La neblina mental, también conocida como fibroneblina o neblina mental, es una manifestación en la cual existen trastornos de memoria y problemas de concentración que impiden el desempeño normal de las funciones regulares de una persona. Es un signo importante de neuroinflamación y acompaña a muchos procesos inflamatorios crónicos, tales como la fibromialgia. También se ha asociado recientemente con una consecuencia crónica de la infección por COVID-19. Número 4. Fatiga. La fatiga crónica se ha reconocido como una entidad independiente que está asociada a muchos procesos inflamatorios crónicos, enfermedades autoinmunes y fibromialgia, pero que puede ser un signo también de neuroinflamación. Número 5. Problemas cognitivos. Los trastornos de memoria en personas jóvenes que aparecen de forma repentina suelen ser signos inespecíficos de alteraciones de la función neuronal debido a la neuroinflamación. Los trastornos de memoria igual deben ser vistos en un contexto más amplio, en el cual se deben evaluar otros problemas médicos como aterosclerosis, trastornos hidroelectrolíticos, problemas hormonales, entre otros. Diferencias de síntomas entre inflamación leve, moderada y severa del cerebro. La neuroinflamación puede ser leve, moderada o severa, o también puede ser un fenómeno transitorio o un fenómeno crónico, que ocurre durante mucho tiempo. De acuerdo al nivel de severidad, se pueden presentar algunos síntomas que son característicos de cada estadio. Nivel leve. Cuando la neuroinflamación es leve, puede presentarse pensamiento lento, niebla mental, una resistencia cerebral reducida, que es cuando haces tus actividades habituales de trabajo o lectura durante más tiempo del habitual, así como fatiga o cansancio después de ingerir determinados alimentos. Nivel moderado. Cuando la neuroinflamación es moderada, se puede presentar fatiga intensa, depresión, somnolencia frecuente, necesidad de dormir más de 7 u 8 horas diarias, pérdida del apetito, poca tolerancia al ejercicio y falta de motivación. Nivel severo. Cuando la inflamación es severa, se puede presentar síntomas más importantes como dificultad para hablar, temblor, espasmos involuntarios, desorientación o confusión, trastornos importantes de memoria, delirio e incluso convulsiones. Cuando la neuroinflamación es transitoria, los síntomas pueden aparecer por horas o pocos días, o alternar días con pocos síntomas o sin ellos. En el caso de la neuroinflamación crónica, la sintomatología suele ser permanente. Tipos de neuroinflamación. La neuroinflamación puede presentarse de forma diferente dependiendo de la causa, y por lo que se ha podido establecer al menos 5 tipos diferentes de respuestas neuroinflamatorias. Aunque el sistema nervioso responde a la acción de respuesta inmune de forma protectora, esta respuesta no es exactamente igual en todos los casos, y aunque esta respuesta en principio tenga una función de protección hacia el propio organismo, pasado un tiempo puede traer consigo consecuencias negativas y manifestarse provocando síntomas a diferentes niveles. Número 1. Lesión. Un traumatismo cráneoencefálico puede provocar una respuesta cerebral inmediata que pretende reparar el daño provocado por el evento agudo, activándose ciertas vías de respuesta inflamatoria. En estos casos, se liberan toda una serie de sustancias proinflamatorias, como la interleucina beta, que pueden empeorar el daño causado por la lesión directa, ya que generan cambios a nivel del núcleo celular de las células gliales y de las neuronas. Una de las características que tiene el sistema nervioso es la llamada barrera hematoencefálica, que impide el paso al cerebro de toxinas y agentes infecciosos que provienen del resto del organismo, en un mecanismo de defensa natural.
Esta barrera hematoencefálica está compuesta por unas células llamadas astrocitos, que están estrechamente unidas y que permiten el paso selectivo de sustancias a través de ellas. En el caso de lesiones o traumatismo cráneoencefálico, estas uniones se pierden haciendo esta barrera muy permeable y permitiendo el paso de sustancias inflamatorias circulantes o periféricas hacia el sistema nervioso central. Número 2. Infecciones. Procesos infecciosos provocados por virus, bacterias, hongos y algunos parásitos pueden provocar inflamación del cerebro o de las meninges, que son las capas del cerebro, provocando encefalitis o meningitis según sea el caso. Los agentes infecciosos desencadenan una serie de las vías que provocan diferentes grados de neuroinflamación. Número 3. Envejecimiento. El proceso de envejecimiento trae consigo también cambios adaptativos a nivel cerebral que provocan otro tipo diferente de neuroinflamación. Se ha determinado que el cerebro de las personas de edad avanzada tiene niveles elevados de algunas citoquinas proinflamatorias, así como niveles bajos de otras sustancias antiinflamatorias, por lo que muchos cambios cerebrales pueden deberse a un proceso de neuroinflamación específica del envejecimiento. Igualmente se ha visto que en personas mayores hay una mayor actividad de microglia, lo cual revela una respuesta del sistema inmunológico mayor que la de los individuos jóvenes. Número 4. Enfermedad neurodegenerativa. Las enfermedades neurodegenerativas, tales como la enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson y la esclerosis múltiple, están íntimamente relacionadas con el proceso de neuroinflamación, y de hecho se considera que es la fase inicial del daño cerebral en este tipo de enfermedades. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, las células gliales altamente activadas son incapaces de procesar o eliminar la sustancia beta-amiloide, que luego tiende a depositarse en el cerebro y es uno de los factores relacionados con el inicio de esta enfermedad. En la esclerosis múltiple, el proceso de neuroinflamación permite que pasen a través de la barrera hematoencefálica algunas citoquinas que pueden ser capaces de provocar un daño a nivel de la mielina, que recubre los nervios en el cerebro y favorece la aparición del daño característico de esta enfermedad. Número 5. Enfermedad psiquiátrica. Se ha establecido que muchas enfermedades psiquiátricas tienen un vínculo con la neuroinflamación, el cual desempeña un factor clave en el inicio de muchas enfermedades psiquiátricas. En este caso, se ha podido establecer que factores asociados a estrés crónico alteran la regulación del sistema inmunológico, provocando cambios en los neurotransmisores y aumentando la producción de sustancias neurotóxicas que contribuyen a la progresión de algunas enfermedades psiquiátricas, tales como depresión, trastornos del estado de ánimo, esquizofrenia o incluso autismo. ¿Cómo se pasa de la fase aguda de neuroinflamación a la neurodegeneración? La neuroinflamación puede acelerar el proceso de envejecimiento cerebral y a su vez favorecer la aparición de enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia. Se tiene bien establecido que muchas de estas enfermedades se deben a depósitos de algunos tipos de proteína y alteraciones en el metabolismo cerebral, muerte de células o neuronas y del aumento de sustancias proinflamatorias o citoquinas que provocan daños a nivel de las células gliales en áreas específicas del cerebro. El proceso de neuroinflamación, cuando persiste en el tiempo, ayuda a que ocurran cambios estructurales y funcionales en las células cerebrales, que favorecen la aparición y la progresión de neurodegeneración, cuya característica principal es la muerte de células en áreas clave del cerebro y la pérdida de la transmisión normal de señales entre grupos de neuronas. Estresores del ambiente que pueden causar neuroinflamación. Se consideran factores estresantes todos aquellos que pueden alterar el equilibrio del organismo y que van provocando para tratar de restablecerlo. Los factores estresantes pueden llegar a ser variados y provocar cambios a diferentes niveles, que pueden ir desde factores ambientales tales como el ejercicio, el exceso de frío o de calor, así como el contacto de productos químicos, medicamentos, agentes infecciosos e incluso contaminantes del aire y el ruido, que pueden considerarse factores estresantes que pudieran desencadenar una respuesta de neuroinflamación.
Los factores psicológicos y sociales también pueden combinarse para aumentar la respuesta inmune. Por lo general, varios de estos factores actúan en forma conjunta para provocar una respuesta neuroinflamatoria considerable y cambios que puedan iniciar el desarrollo de algunas enfermedades crónicas o algunos tipos de neuroinflamación. Por ejemplo, los factores estresantes a nivel psicológico pudieran tener una relación directa con un mayor índice o incidencia de trastornos depresivos. Síntomas de COVID prolongado puede ser por neuroinflamación. Recientemente se pudo determinar que algunas personas que sufren de síndrome de COVID prolongado tenían cierto grado de neuroinflamación. Una de las características principales del COVID prolongado es una serie de síntomas cognitivos, con una mayor predisposición a depresión, alteraciones de ánimo, problemas de concentración y pérdida de memoria. Todas estas capacidades cognitivas se han podido relacionar a las infecciones por COVID en ausencia de otro tipo de factor desencadenante. En la actualidad, se está desarrollando mucha investigación acerca de este tema, ya que se está orientando mucho esfuerzo para mejorar el síndrome de COVID prolongado a través de mecanismos que reduzcan la neuroinflamación. En el caso de COVID, siendo una enfermedad reciente y donde se han presentado numerosos casos de síndrome de COVID prolongado, ha sido uno de los principales focos de muchos científicos para desentrañar los misterios que envuelven a la neuroinflamación en procesos infecciosos virales o infecciosos. ¿Nueva molécula podría ayudar a reducir la inflamación del cerebro? Estudios experimentales recientes han descubierto una molécula denominada A11, que es capaz de bloquear un factor de transcripción genética denominado PU1. Ese factor de transcripción genética se había determinado previamente que está muy activo en el caso de algunas enfermedades degenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, y que está vinculado al proceso de inflamación de las células gliales del cerebro. Esta sustancia A11, recientemente descubierta, pudiera alterar la activación de la PU1, lo cual es un factor clave para la neuroinflamación en modelos experimentales hechos en roedores. En estos modelos experimentales, la reducción de la actividad de la PU1 provocó una reducción en el proceso de inflamación neuronal y en la muerte celular. El equipo de investigación lleva años tratando de encontrar una sustancia capaz de bloquear la acción de la PU1, hasta que encontraron 6 compuestos entre más de 58,000 compuestos químicos estudiados. Uno de ellos es el A11, que ha sido el más eficaz. ¿Cómo prevenir la neuroinflamación? Haz ejercicio rutinariamente. El sedentarismo no solamente aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y factores de riesgo como la hipertensión, el hiperinsulinismo y el sobrepeso, sino que también tiene una importante participación en toda una serie de enfermedades crónicas y puede activar efectos adversos inmunológicos que conlleva a neuroinflamación. Se sabe que la actividad física moderada protege a las células cerebrales del efecto de determinados neurotransmisores, factores neurotróficos y la acción de sustancias proinflamatorias. Además, aumenta la neurogénesis y la neuroplasticidad. Todo ello en conjunto puede evitar la aparición de neuroinflamación y el menor riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas asociadas. La actividad física regular también mejora el estado de salud mental y tiene una participación en la composición de la microbiota intestinal, disminuyendo la liberación de sustancias inflamatorias periféricas a nivel intestinal, que tienen acción sobre el sistema nervioso central. Cuida tu alimentación. Aunque existe una clara separación anatómica entre el intestino y el sistema nervioso central, desde hace varias décadas ha tomado mayor importancia la relación estrecha que existe entre el aparato digestivo y el sistema nervioso central, lo cual se conoce como eje intestino-cerebro, el cual está estrechamente vinculado con la composición de la flora intestinal y microbiota intestinal, y a través de esta vía hay una relación directa con la aparición de numerosas enfermedades crónicas en todo el cuerpo, así como las enfermedades neurodegenerativas. Las alteraciones de la microbiota intestinal o disbiosis intestinal
Se producen con frecuencia luego de alteraciones importantes de la dieta, con exceso en el consumo de grasas saturadas, carbohidratos, ingesta de gluten, exceso de alcohol, déficit de vitaminas y algunas alergias alimentarias que pueden provocar inflamación crónica a nivel intestinal. Estos efectos intestinales a su vez provocan la liberación de sustancias que viajan en la sangre, atraviesan la barrera hematoencefálica y provocan alteraciones directas sobre la microglía cerebral, favoreciendo la neuroinflamación. Directamente las dietas occidentales con alto contenido en grasas saturadas, carnes rojas, alimentos ultraprocesados, grasas trans y azúcares refinados están íntimamente relacionadas con las alteraciones de la microbiota intestinal y la disbiosis. En este sentido, se ha visto que la adopción de dietas mediterráneas y la cetogénica, así como el ayuno intermitente, han tenido efectos antiinflamatorios y neuroprotectores. La intolerancia al gluten, incluso en personas no celíacas, también está relacionada a inflamación intestinal y alteraciones de la microbiota que se alteran en el eje intestino-cerebro, aumentando la permeabilidad intestinal, la entrada de bacterias y toxinas a nivel sanguíneo y la generación de compuestos tóxicos que pueden provocar neuroinflamación. Controla el consumo de alcohol. El consumo crónico de alcohol cambia la microbiota intestinal, provocando daños a nivel de la mucosa, aumentando la permeabilidad intestinal y con ello la producción y movilización de toxinas que pueden activar el sistema inmune y aumentar la producción de citoquinas inflamatorias y de factor de necrosis tumoral alfa, que en su conjunto favorece la neuroinflamación y la neurodegeneración. Prioriza tu salud y bienestar mental. El estrés crónico es uno de los factores que más se ha relacionado con la neuroinflamación. A través de muchos mecanismos, el estrés puede provocar directamente aumento de sustancias tóxicas y nocivas para las células cerebrales. Una de las formas como cuidar tu salud mental es mejorando tus interacciones sociales, ya que se ha visto que el aislamiento y la sociedad puede favorecer la actividad de la microglia y de los astrocitos, reduciendo la neurogénesis y favoreciendo la neurodegeneración. Estudios han propuesto que la meditación consciente y el yoga de forma directa promueven una mejoría de los procesos inflamatorios crónicos y de la neuroinflamación, ya que inciden directamente sobre la producción de sustancias proinflamatorias. Evita la exposición a pesticidas. Los pesticidas que se usan comúnmente en la industria agrícola, así como para el control de insectos tanto en áreas tanto rurales como urbanas, puede tener efectos cuando se usa de forma crónica y en particular puede estar vinculada al proceso de neuroinflamación. Las enfermedades neurodegenerativas y algunas enfermedades psiquiátricas pueden exacerbarse luego de la exposición a pesticidas, lo cual se ha visto desde hace décadas, pero que recientemente se ha podido verificar gracias a detección de los mecanismos de neurotoxicidad de los pesticidas. El paraquat, la rotenona, el clorpirifos y el diclorodifenil dicloriloetileno aumentan especies reactivas de oxígeno, lo cual provoca muerte y degeneración celular. Mantén un sueño de calidad. La mayoría de las enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Parkinson y la esclerosis múltiple, así como trastornos psiquiátricos crónicos como la depresión y la ansiedad, se acompañan muchas veces de trastornos del sueño. Estas afecciones pueden inducir el trastorno de sueño, pero el propio trastorno del sueño también puede contribuir en la producción del propio trastorno cerebral. La falta de sueño o las alteraciones en el sueño estimulan ciertas citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa, que puede provocar cambios inflamatorios a nivel de la microglía cerebral. La duración del sueño, en menos de 6 horas por día, produce una activación de células B a nivel del cerebro y eleva la expresión de ciertos receptores de citoquinas a nivel de las células gliales, lo cual hace que sean más susceptibles a las sustancias proinflamatorias. Evita el cigarrillo. Se ha determinado que el tabaquismo aumenta el riesgo de demencia y de algunas enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple, agravando el deterioro cognitivo. Evita la exposición a metales pesados.
La exposición a metales como el cobre, el manganeso, el cromo y el hierro son necesarios para el metabolismo celular y el desbalance de los niveles de estos elementos dentro de las células provoca un aumento de los fenómenos de oxidación, producción de radicales libres como liberación de sustancias citotóxicas que pueden provocar neuroinflamación. Lo mismo ocurre con metales pesados no esenciales como el cadmio, el mercurio, el aluminio y el plomo, que tienen efectos neurotóxicos directos en el cerebro y que al acumularse activan la microglia favoreciendo el fenómeno de neuroinflamación. Como has podido ver, la neuroinflamación es un área que está en auge, en investigación con la finalidad de poder determinar qué medidas pueden ser útiles para disminuir los efectos nocivos de los procesos inflamatorios a nivel cerebral. El entendimiento claro del origen y los fenómenos que aumentan la neuroinflamación, que está asociado a múltiples problemas de salud, puede contribuir a tomar medidas terapéuticas y preventivas efectivas que pueden ir desde cambios en la alimentación hasta mejoría en los hábitos y estilos de vida. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que nunca ignores estas 5 señales de neuroinflamación, que casi siempre las ignoran. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.